está? Muy buenas noches. Muy bien, Jimena. Muy buenas noches a ti y a tu programa. Vamos a hacerle preguntas al soberano, por favor, antes de comenzar con usted. Imago presenta El Soberano. Contra la reelección. ¿Usted respalda o no la posición del expresidente Jorge Tuto Quiroga, que se opone a la reelección del presidente Evo Morales? ¿Por qué? Denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Le parece correcta o una pérdida de tiempo que Tuto Quiroga denuncie ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la tercera reelección del presidente Evo Morales es inconstitucional? La posición del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión tiene usted del Tribunal Constitucional que determinó que tanto el presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera están habilitados para ser candidatos en los comicios del 2014? Candidatos del MAS. Según usted, ¿el MAS tiene opción de ganar la próxima elección sin la presencia de Evo Morales? ¿O cree que sin él podría perder el poder político? La oposición. ¿Y qué opina sobre las candidaturas de la oposición? ¿Hay alguien que le podría hacer frente a Morales? ¿Quién o quiénes? Imago presentó El Soberano. Don Jorge Quiroga, por favor, explíquele al país en qué consiste la demanda. La demanda se basa en lo siguiente, Jimena. Hemos conversado varias veces que en Bolivia está en curso una flagrante violación a la Constitución y un atentado contra la democracia boliviana. ¿Por qué? Porque la Constitución le daba al presidente Morales una reelección, hizo uso de ella. Él promulgó la Constitución y la ley electoral donde señalaba que el primer mandato, 2006-2010, se contabilizaba. El acuerdo constitucional de octubre de 2008 fue negociado con la comunidad internacional como garantes y como mediadores. Estaba Brasil, estaba México, Naciones Unidas, la OEA, Unión Europea, y han hecho informes, la OEA misma, donde señalan claramente que se modificaron muchos artículos para proteger propiedad privada, educación y para tener una sola reelección. Y el presidente se lo anunció así el 21 de octubre de 2008 a todo el pueblo boliviano en la Plaza Murillo, que él cedía, que era generoso, se autoalabó. ¿Y qué sucedió? Que instrumentalizan el tribunal y la asamblea. El Tribunal Constitucional de Sucre, recordemos, está presidido por una persona que sacó 100.000 votos de 5.200.000 ciudadanos que estábamos habilitados para sufragar. Menos del 2% de aquellos que estábamos habilitados para sufragar. Recuerda, Ximena, muchos se quedaron en casa, votaron blanco, votamos nulo. Y ese señor y ese tribunal quieren cambiar lo que millones de bolivianos decidimos en las ámpolas. La democracia y los derechos humanos están vinculados entre sí. La Carta Democrática de la OEA, artículos 7 y 8, señala a la democracia como un valor esencial para la protección de derechos humanos y abre la jurisdicción de la OEA, los instrumentos de protección de derechos humanos para las violaciones contra la democracia. Ahora, don Jorge Quiroga. Termino con esto. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 23, tiene un acápite de derechos políticos. Ahí muestra la intersección entre ambos instrumentos y sin democracia no hay derechos humanos. Votamos los bolivianos, nos están birlando el voto, nos están engañando, están incumpliendo y mintiendo sobre lo que promulgó, firmó, avaló la comunidad internacional después de que firmó y promulgó Morales y que votamos los bolivianos en enero de 2009. Don Jorge Quiroga, tomando en cuenta que el MAS tiene 2/3 en la Asamblea, ¿estos organismos internacionales pueden tener algún tipo de intervención en el Estado o no? Tienen la potestad de pasar fallos. Recordará usted que cuando en Bolivia el MAS usó su Asamblea y su mayoría para perseguir con desacato a muchos opositores, a Pinto y varios otros, recordará que se perseguía cuando un opositor criticaba al gobierno, desacato, y le caían con la guillotina judicial. Hubo posiciones de Naciones Unidas, de la OEA sobre esa materia y al final se tuvo que
eliminar la figura del desacato que pertenecía a regímenes prácticamente de facto y no a aquellos democráticos. Mire, Jimena, en Paraguay, cuando hubo una aceleración de un proceso constitucional, se suspendió a Paraguay del Mercosur a instancias de Brasil. En Bolivia está en curso un fujimorazo, buscar tercer mandato violando la Constitución. Estuve en Brasil la semana pasada visitando y abrazando a Roger Pinto, hablamos mucho de esto y la gente se queda pasmada cuando se le explica que aquí se votó una Constitución, Morales anunció de que no había tercer mandato, promulgó la Constitución, promulgó la ley electoral y se pasaron todo esto por el forro y se burlaron de los bolivianos que fuimos a votar ese texto a través de un tribunal instrumentalizado para una postulación y candidatura de facto de Evo Morales, violando algo sagrado, que es la limitación de los mandatos constitucionales. Democracia es elecciones, sí. A ver, expliquémosle claro al país, por favor, ¿cómo podrían intervenir estos organismos? ¿De qué manera? La Comisión de Derechos Humanos recibirá el recurso que vamos a enviar y tiene la potestad de convocar a todas las partes. Y ojo, que aquí hubo mucho testigo, Jimena. Hay informes de la OEA, el informe 4435 de la OEA en el Consejo Permanente señalaba claramente de que el acuerdo fue una sola reelección y se eliminó la segunda. El Parlamento andino en su informe señaló claramente que se modificó la Constitución. Así se la puso en el texto, así se puso en la ley electoral también, y creo que todo Bolivia recuerda bien. Mira, aquí tengo 25 segundos, Jimena, no quiero ser abusivo con el tiempo, pero aquí está lo que dijo Morales. Con la nueva constitución política del Estado boliviano, la propuesta que hicieron dos constituyentes bajo el pedido de movimientos sociales, como dos elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día está en los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses. Bueno, parece que le volvió la ambición, que nos mintió y nos engañó a todos los bolivianos, porque escuchando eso y el texto escrito es que fuimos a votar, y con informes de la comunidad internacional. Yo espero que ahora los delegados de Brasil, la gente que estuvo acá presente, eleve sus informes, vaya a rendir testimonio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque lo más importante en democracia es preservar los mandatos constitucionales fijados en la Carta Magna. Lula en Brasil tuvo 2 mandatos, gran popularidad, supo hacer maletas e irse a su casa. Uribe en Colombia lo mismo. Democracia es, como decía el expresidente José Sarney, que los presidentes sepan hacer maletas en la fecha establecida y no busquen prorrogarse en el poder eternamente para tener un régimen autoritario donde amordacen la prensa, persigan la oposición y, en el caso de nuestro país, campee y reine el narcotráfico, la criminalidad y la delincuencia que tanto daño están haciendo. Don Jorge Quiroga, información específica, por favor. ¿Usted ya presentó o va a presentar? No, vamos a presentar. ¿Cuándo va a presentar? En los próximos días, es bastante larga, la vamos a presentar. Hay un sistema de entrega de esto vía electrónica y después vía física. ¿Usted tiene que viajar a presentarla? ¿Perdón? ¿Usted tiene que viajar y presentarla? Se la entrega primero electrónicamente, después físicamente se la envía, y evidentemente tengo la intención no solamente de sustentarla en la OEA, sino también pedir a los países amigos. Vengo de Brasil, hice entrevistas allá y pedí por qué Brasil calla cuando hay en Bolivia en curso un fujimorazo de tercer mandato inconstitucional y Brasil estuvo en la mesa. ¿Por qué Naciones Unidas calla? La señora Yorico estuvo en la mesa, y ¿por qué no dicen absolutamente nada? Hay un silencio cómplice de organismos. Hubo un silencio cómplice en persecuciones como la atroz y sañuda persecución contra Bakovic, que finalmente perdió la vida de tanto hostigamiento judicial, y Naciones Unidas y Derechos Humanos mutis por el foro y no dijeron nada. Tenemos nosotros los bolivianos que percatarnos que tenemos que dar la lucha desde Bolivia, mostrándole al mundo entero que aquí está en curso una violación muy grave, y que está en curso una violación muy grave de un régimen como el actual en Bolivia, que gozaba de protección de la ALBA, de la Alianza Bolivariana. La ALBA, que en diccionario es amanecer, pero en democracia es noche larga y oscura. Pero hay fin de ciclo, lo de Venezuela está implosionando, Argentina el domingo veremos cómo va un gobierno que ha sido muy afín al actual, y espero que la comunidad internacional reaccione. Sé las dificultades de la OEA, sé que hay muchas presiones políticas, pero la comunidad internacional estuvo presente, fueron testigos el año 2008 y saben perfectamente que acá está en curso una violación
flagrante y tremenda contra las cláusulas constitucionales y la democracia. Permítame, vamos a ver lo que dice el soberano, por favor. Desde Santa Cruz dice, toda la oposición debe unirse para derrocar a Morales. Tenemos otro mensaje, Costas tiene que ganar las elecciones. Aquí este miembro del soberano lo ha nombrado al gobernador Rubén Costas. Don Jorge Quiroga, si no puede ir a la reelección el presidente Evo Morales, ¿tampoco podría el gobernador Rubén Costas de Santa Cruz o tal vez el alcalde Percy Fernández de la ciudad de Santa Cruz? Otros alcaldes y gobernadores que han sido electos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Sería así la figura? Me imagino que sí, pero creo que lo que debemos enfocarnos es en el bien nacional supremo. Es evidente que si el presidente viola la Constitución, pisotea la democracia, incumple su palabra, destruye lo que él prometió a la comunidad internacional, hace un grave daño a la democracia y que puede tener efecto contagio. Pero yo estoy seguro que cualquier alcalde, cualquier gobernador que es demócrata de verdad, va a estar en contra de que se viole la Constitución, aunque le tenga un efecto personal en su municipio o en su región, porque el bien de la nación está por encima, estoy seguro, de cualquier apetito personal. Y aprovecho para convocar y exhortar a todos los opositores de verdad. Si tuvieran una posición diferente respecto a esto, no hay problema. Esto es algo que nos debe unir a todos. Preservar la democracia y la Constitución, que no se la pisotee, porque si se pisotea la Constitución en este tema, después corre riesgo la propiedad privada, se cierran los canales, amedrentan a la prensa, persiguen a opositores y sigue el linchamiento judicial sin clemencia bajo un régimen autoritario que permite que campee el narcotráfico. Por favor, desde Sucre, Susana, lo más seguro es que el MAS vuelva a ganar. Desde Tarija, ya no, el presidente ha perdido credibilidad. Desde el Beni, Mariana, el gobierno de Evo Morales es una dictadura constitucional. Desde La Paz, Evo Morales tiene que respetar las leyes. Carlos dice, deben unirse todos porque si no, no podrán contra Morales. Don Jorge Quiroga, ¿cuál es la mejor alternativa para la oposición si es que el presidente Evo Morales va a la reelección? Mire, para Mariana, que mandaba el comentario de una dictadura constitucional, en este caso sería una dictadura inconstitucional, porque estaría violando la cláusula de la Constitución que el presidente firmó, promulgó y prometió. La mejor opción que tenemos los que queremos vivir en democracia es defender la democracia, defender la Constitución y evitar que se pisotee cláusulas sagradas como estas. Y perder el miedo, porque mire, Aung San Suu Kyi de Birmania, la Mandela de Asia, 20 años bajo arresto domiciliario, hoy está en el Parlamento y devolviendo democracia a Birmania, Premio Nobel de la Paz. Dijo una frase que hoy día vale para todos en Bolivia. No es el poder que corrompe, sino el miedo, dijo Aung San Suu Kyi. El miedo a los que detentan el poder a perderlo. Le tienen pavor a perder el poder los que hoy lo tienen porque saben lo que se les viene después. Y corrompe también el miedo al azote de los poderosos, de los que estamos doblegados o están doblegados y callamos. Hay que seguir el ejemplo digno de gente como Bakovich, nunca cayó, nunca se entregó. Leopoldo Fernández pudo cruzar un puente, está aquí mostrando cómo se lucha por la democracia. Esos son los ejemplos que debemos utilizar como estímulo para tener una democracia que nos llene de orgullo y no aceptar este trato que el gobierno ofrece. O te entregas por una prebenda o por un cargo, o te callas y te vas afuera. Y Bakovich no aceptó eso, se pudo ir y no canjeó libertad y tranquilidad en el exterior a cambio de honor, patria y dignidad. Y dio un ejemplo. El mejor camino que hizo Bakovich no fue Santa Cruz, Puerto Suárez, no fue Ventilla, Tarapaya, fue el ejemplo de luchar por la democracia. Y si un técnico ingeniero pudo hacer eso, con tanto pundonor, con tanta entrega, que sirva para que todos los que queremos vivir en democracia sigamos ese camino y ese ejemplo. Gracias, don Jorge Quiroga, por haber estado en No Mentiras. Muchas gracias, Jimena. Buenas noches. Bueno. Vamos a